¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida? Se defienden, se defienden. Bueno, nos da mucho gusto comenzar la semana. Vamos a informar a los ciudadanos a través de ustedes. Muchas gracias por estar aquí todas las mañanas. Vamos a informar sobre el coronavirus, aunque lo hemos venido haciendo desde hace 2 meses aproximadamente, a las 9 de la noche, y este fin de semana se acordó que se informara aquí a las 9 de la noche, y a petición de compañeras, compañeros de los medios, de ustedes, se va a seguir informando en la noche, pero no a las 9, sino a las 7, para que no salgan tan tarde. Entonces, cambia el horario, pero seguimos informando. De todas maneras, como es lunes y comienza la semana y es la mañanera, que no es lo mismo que otro tipo de conferencia, la mañanera es la mañanera, vamos a informar sobre el coronavirus, así comenzamos. Luego tenemos lo de la refinería y lo del aeropuerto, y también el quién es quién en los precios de los combustibles, de los energéticos, de gasolinas, del diésel, del gas. Ricardo va a informarnos. Si les parece, empezamos así, que primero coronavirus, luego Ricardo y luego lo de el avance de obra en refinería y en el aeropuerto. Entonces, adelante, doctor. Bueno, vamos, terminamos, ¿no? Si les parece. Vamos con la refinería. Hoy es viernes 28 de febrero. Estamos en la refinería más grande del mundo, en la India, un lugar que se llama Jamnagar. La empresa Reliance hoy nos hacen el favor de recibirnos. Estoy con nuestro embajador de la India, el director del Instituto Mexicano del Petróleo, los técnicos y especialistas de Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos envió nuevamente a estas instalaciones para llevar la mejor experiencia, los mejores equipos a la refinería de Dos Bocas. Estamos en este momento interactuando, comparando equipos dinámicos, porque vamos a ir a cualquier parte del mundo para llevar lo mejor a Dos Bocas, a esta refinería de los mexicanos. Va el reporte de esta semana.
La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 2 de marzo de 2020. Con relación a los datos generales de la obra, se tiene un avance general del 5.86% en 138 días, con 2.141 millones de pesos ejercidos. Se han generado 11.384 empleos civiles y laboran 924 elementos militares. A la fecha, se han trazado 4.767.000 metros cuadrados de instalaciones. Se han excavado 6.288.000 metros cúbicos de tierra. Se han conformado 1.895.000 metros cúbicos de plataformas. La terminal de combustible con capacidad de autonomía de hasta 7 días tiene un avance del 7.63%. La base aérea militar con modernas y funcionales instalaciones para la Fuerza Aérea Mexicana, 13.17%. La torre para el control del despegue y aterrizaje de aviones, 6.44%. El eje troncal para el arribo de pasajeros al edificio terminal, 6.09%. El edificio terminal de pasajeros con capacidad de 19.5 millones de personas, 2.18%. El estacionamiento con terminales intermodales de transporte terrestre, 13.69%. Faltan 749 días de construcción. Gobierno de México. Muy bien, ahora sí. Gracias, presidente. Por favor, ¿sí? Sí, buenos días, señor presidente, también al Gabinete de Salud y al titular de la Profeco. Sí me interesa mucho el tema del coronavirus, por la incidencia que evidentemente tiene sobre el tema de la salud. Sin embargo, a mí me ha parecido, en particular, que el principal contagio hasta la fecha pues es en la parte financiera y económica. La pregunta, de hecho, se la quería hacer al señor presidente, en términos de si no hay preocupación de parte del gobierno por lo que ha venido ocurriendo. Hemos visto cómo el tipo de cambio, en particular, el precio del dólar, ha subido esta mañana, incluso hay presión sobre el mercado financiero, y bueno, vimos también que la bolsa de valores se puso un poco nerviosa. Hay expertos que incluso hablan de que el principal riesgo de contagio es sobre las finanzas públicas, señor presidente. Entonces le quería yo preguntar ¿qué le parece esta situación y qué tipo de llamado haría usted al público inversionista en particular para evitar este nerviosismo o esta incidencia que estamos viviendo? Gracias. Bueno, yo creo que ha resistido nuestra economía, sobre todo el peso, aguantó esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus. Ha habido una depreciación, pero estaba bastante apreciado el peso, resistió. Podríamos verlo, a ver si Carlos Torres nos presenta, nos manda cómo ha sido el comportamiento del peso desde que estamos en el gobierno y lo que ha sucedido en este año, para verlo aquí, con relación a otras monedas. Yo estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar. Es un asunto mundial, pero cada vez van a estar más tranquilos los mercados. Ese es mi pronóstico. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Ese es mi pronóstico. Los conservadores, ¿no?, que quisieran que nos fuera mal,
van a decir que está mal mi pronóstico, ¿no? Y de que vamos a tener crisis económica y financiera. Yo digo no, está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas sanas y está fuerte nuestra moneda. Perdón, omití presentarme ahorita de Meando Arte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll, Radio Proyecto Puente de Sonora. Empezamos hoy el mes de marzo, señor presidente. Se sabe en Sonora y es muy esperado, bueno, que va a estar usted en una gira de, tengo entendido, 3 días por nuestro estado, a lo mejor me equivoco, pero se sabe que va a estar en la frontera, en San Luis Río Colorado y en Nogales. Hay un par de temas que yo le he planteado aquí en las mañaneras que están pendientes sobre Sonora. Uno muy reciente, debe recordar que le pedí hablar de un poquito de béisbol, y tenemos ahí una situación con la Liga Profesional de Béisbol de Sonora. Los equipos, que están ahí, han pedido una audiencia con Edgar González en particular, y Edgar González no los ha querido atender. Incluso aquí traigo una serie de escritos de parte de ellos, en donde, bueno, incluso ellos hacen ver que temen que haya un conflicto de interés de parte del comisionado de ProBase, en función de que su familia tiene un equipo muy cerca de Sonora, en Otay, en Baja California particularmente. Me pidieron que le hiciera llegar estos documentos, son una serie de peticiones, incluso le están pidiendo una audiencia en específico a usted, señor presidente, sabedores del gusto que tiene usted por el béisbol en particular, pero por el deporte en general. Y hay otro tema que yo le planteé aquí hace 6 meses, señor presidente, tiene que ver muy en especial con una escuela que se llama CEDART, que Luis Eduardo Pearson, que bueno, es una escuela que tiene 42 años operando, es la única escuela enfocada a las bellas artes que existe en todo el noroeste de la República, tiene mucho prestigio, y ahí lo que le han estado pidiendo pues es que intervenga, presidente, pues no tienen instalaciones adecuadas. El otro día que estuvo Esteban Moctezuma, lástima que no me tocó preguntar ese día, bueno, quería yo plantearle el tema. Quisiera, presidente, si pudiéramos tener, bueno, pues un acercamiento en ese sentido con el gobierno federal, porque sí es una necesidad muy fuerte para los jóvenes de mi estado, bueno, acercarse al tema de las bellas artes y todo esto que tiene que ver con la cultura. Gracias. Bueno, sobre esto vamos a pedirle a Esteban que lo atienda, al secretario de Educación. Lo otro también, que Edgar González atienda. Quiero comentarles que toda la familia de Edgar se ha dedicado a la promoción del béisbol. David, su papá, tiene escuelas para la formación de niños, de adolescentes. Su hermano Adrián pues es muy conocido, todavía está jugando béisbol, el titán Adrián González. Y Edgar ayuda mucho. Y voy a estar, sí, en Sonora, voy a San Luis Río Colorado, porque ahí se terminó o está por concluirse el estadio de béisbol, en un plan que tenemos de espacios en la frontera. Entonces, ahí podemos también hablar con las personas que lo soliciten. De hecho, el estadio de San Luis Río Colorado va a ser utilizado para que la liga a la que me refiero juegue. Sí. Y en particular, bueno, pues ellos tienen mucha inquietud por este tema, porque está por arrancar, como usted sabe, pues la Liga de Béisbol de México, ¿no? La de verano. Ellos son una liga de alimentación de la Liga de Béisbol, y entonces sienten que si se quedan fuera, de alguna manera no podrán funcionar precisamente aportando el talento de jugadores de Sonora. Y la importancia que tiene es muy específica esta liga, que puede ser muy regional, porque es la fuente de entretenimiento para los residentes de toda la zona fronteriza de nuestro estado, que usted sabe los problemas que tenemos de violencia, marginación, y una serie de situaciones. Esta liga tiene impacto en alrededor de 800,000 personas, entonces por eso es tan importante para nosotros. Sí, nosotros vamos a seguir apoyando en todo. Gracias. Sí. A ver, la gráfica. Este es el caso, a ver, de
el 30 de noviembre del 18 es todo nuestro periodo al 28 de febrero. Aquí estamos. Nos gana el yen japonés, el baht tailandés, 5% se ha apreciado en todo este tiempo con relación al dólar, el yen japonés. El tailandés, 4.0. Y el nuestro, el peso, a pesar de los pesares, 3.65 o 55. Se ha apreciado con relación al dólar en todo el tiempo que llevamos. Y es de mal gusto comparar, pero vean por acá. Lo voy a decir porque el diablito me está diciendo que yo los haga enojar, a los conserva. El peso chileno se ha caído 22%. El brasileño, no alcanzó a ver, 15 puntos. Hasta ahí la dejo. Sí, gracias, presidente. Esto no significa que no nos afecte, aclaro, porque estábamos en primer lugar, si ustedes recuerdan, pero ha resistido el peso. Muy bien. Buenos días, presidente, subsecretario. Isabel González, de Grupo Imagen. En relación a lo dicho por el doctor López-Gatell, que hasta este momento solamente hay casos de importación, los que se han detectado en México, y dice que van a pasar varias semanas para detectar, digamos, otro tipo de casos. ¿De cuántas semanas estaríamos hablando, no? Si nos pudiera explicar, ¿no? Que no sean casos de importación, sino que ya sean por contagio en el territorio nacional. Esto por un lado. Por el otro, en el caso de Chiapas, de esta paciente, ¿qué medidas se van a tomar o se están tomando, sobre todo por el contacto que haya tenido y sobre todo por la llegada de los migrantes que efectivamente están ahí desde hace un tiempo y que al detectarse un caso por contagio, pues pudiera derivar en otro tipo de cosas? Y dos, como médico, como científico, me gustaría saber ¿por qué muta o qué hipótesis se tienen del por qué mutó el coronavirus? ¿De una manera intencional o de una manera accidental? Por estar haciendo otro tipo de investigaciones, ¿qué fue lo que se sabe o qué es lo que saben hasta este momento? Eso por un lado, y ya después otra pregunta al presidente. Con mucho gusto. Respecto a la duración de este primer escenario, recuerden que hemos explicado que le llamamos escenarios a 3 fases distintivas de la transmisión del nuevo coronavirus 2019. No le llamamos etapas o fases para no dar una idea de que necesariamente tenemos que progresar de una a la otra. Cada país, de acuerdo a su geografía, la población que tiene, la movilidad de la población, las intervenciones de prevención, las interconexiones que tiene con el resto del mundo en términos de viajeros, cada país va a tener su propio ritmo y esto hay que visualizarlo. No es una receta en donde todos los países van a pasar de una situación a la siguiente. Por ejemplo, indiscutiblemente los países europeos tienen una interconexión geográfica y también de viajes muchísimo más densa de la que puede tener Estados Unidos. Estados Unidos también la tiene, pero de lo que puede tener México.
Entonces, eso es un determinante muy importante porque la intensidad de la entrada de personas determina la probabilidad de que una de esas personas pueda ser un caso importado. En estos escenarios, los retomo de manera muy breve, hemos dicho escenario 1 es la situación de importación. Entonces existen casos importados, pero no existe contagio al interior del país. Generalmente el número de estos casos importados se cuenta por decenas, no en mayor dimensión. El escenario 2 es cuando empieza a haber transmisión de una persona que es un caso importado a una persona que nunca ha salido del territorio nacional y ahí ya hay una transmisión en pequeños brotes comunitarios. Y el escenario 3 es donde personas que fueron infectadas al interior del territorio a su vez contagian a otras y entonces puede haber una propagación regional o incluso nacional. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre uno y otro escenarios? Depende también de muchos factores. En las distintas estimaciones que hicimos durante el periodo de preparación, en los 2 primeros meses del año, utilizamos varias técnicas. Una de ellas es la modelación matemática. Existe todo un campo científico de modelación matemática de las enfermedades infecciosas y se puede calcular que de 40 a 50 días sería el periodo que transcurriría en el escenario 1 para transitar al escenario 2 de transmisión comunitaria si no se tomaran acciones, si no se tomara acción alguna. Digamos, la historia natural de la epidemia podría llegar todavía hasta 40 o 50 días antes de que pasáramos al escenario 2. Si somos efectivos en las medidas de mitigación, la detección de los casos, el aislamiento preventivo y el estudio de los contactos, podemos llevarnos mucho más tiempo. De hecho, la expectativa de éxito, lo que sería muy deseable, es que lográramos mantener en el escenario 1 hasta que en el mundo ya no hubiera transmisión del coronavirus, ¿no? Por supuesto, quiero dejar extremadamente claro que ninguna de estas cifras se trata de una promesa, porque sería completamente fuera de una lógica científica que llegáramos al escenario 2 en menos de 40 días y alguien reclamara, ustedes prometieron que eran 40 días. Esto es ciencia, esto no es una bola de cristal y nadie tiene que tener la expectativa de este tipo de predicciones como si fueran puntuales. Sobre el caso de Chiapas, también aquí es importante visualizar. Una cosa es la proximidad geográfica que puede haber con ciertos fenómenos de tránsito de personas, por ejemplo, los fenómenos migratorios que ocurren en el sureste del país, rumbo a la zona norte, muchos de ellos, la mayoría, con la expectativa de querer llegar a los Estados Unidos de América, pero tenemos que visualizar la proximidad geográfica no es completamente inmediata. Este caso de Chiapas es una mujer joven que vive en una región urbana, en el centro del estado, y prácticamente no tiene ni ha tenido en su vida una conexión significativa con personas migrantes. Es decir, aunque hablemos del mismo estado, no estamos hablando de una proximidad geográfica. Pero aquí aprovecho para mencionar una cosa que ya habíamos dicho desde el inicio, pero lo retomo. Las epidemias en la historia de la humanidad se han prestado para la discriminación, el estigma y el abuso hacia poblaciones migrantes. Los prejuicios afloran enseguida, son parte de las reacciones de miedo, pero también de la ignorancia. Entonces, cuando se habla de una epidemia que se inició en un país, en este caso China, enseguida existe en la mentalidad, basado en la ignorancia y basado en el miedo, la idea de que hay que alejarnos de los chinos. No, esto es una arbitrariedad y no tiene ninguna lógica científica, no existe ningún mecanismo de protección por el hecho de alejarnos de una población en donde existió el origen de la epidemia. Lo mismo pasaría para las personas de nacionalidad italiana en este momento, o coreana o japonesa. Es decir, la nacionalidad o el origen étnico, genético, no tiene nada que ver con el riesgo. Aquí lo que estamos hablando del riesgo de una enfermedad transmisible y puede ser una persona de cualquier nacionalidad, cualquier origen, o los productos
comerciales de cualquier país que pudieran ser un mecanismo de transporte. Lo último respecto a... entonces, gracias. Este virus, su origen, el origen para esta epidemia, no está basado en una mutación. Ya hemos visto que en los distintos mecanismos de desinformación que circulan en el Internet y muchos otros, ya salió, no nos extraña, sale cada epidemia que existe, las teorías conspirativas de que este virus fue creado a propósito en un laboratorio, hasta viene el nombre de un laboratorio y se ven imágenes de matraces y pipetas. No, este es un fenómeno natural que ha existido en toda la historia del planeta, incluso antes de los registros históricos. Según los estudios de evolución de virus, se puede saber que los virus tienen patrones de mutación, pero no lo creó nadie en un laboratorio, ni es un arma biológica que va a acabar con el mundo. Ahora, el origen de la epidemia es un fenómeno también plenamente descrito. 3/4 partes de las infecciones emergentes de interés epidemiológico vienen del reino animal, fuera del humano, el humano siendo obviamente también del reino animal. Y este fenómeno de proximidad entre animales, sobre todo las especies silvestres, y los humanos, ciertamente es un mecanismo que aumenta la probabilidad, el peligro, el riesgo de que haya una transmisión entre especies. No se conoce a ciencia cierta cuál es la especie que inició esa transmisión de animales a humanos. Se ha identificado a ciertas especies de murciélagos, se habló de una especie muy peculiar por su aspecto físico, el pingolín, pero realmente todavía hay mucha controversia científica de cuál fue el animalito o la especie animal que llevó el virus normalmente circulante entre los animales hacia los humanos. Entonces no es un efecto de mutación, el virus definitivamente no es una creación intencional del hombre y este fenómeno de transmisión entre especies está plenamente documentado. Gracias, subsecretario. Presidente, le quería yo hacer otra pregunta. Favor, sobre el tema. Buenos días, Juan Antonio Olvera del Diario Digital Bajo Palabra. Subsecretario, hay dos temas que a mí me interesarían. Uno sobre el coronavirus y otro para el secretario sobre el tema de un juez que otorgó un amparo para que la iniciativa privada obviamente no ponga los etiquetados con el tema de la obesidad y demás. Eso sería para usted, pero primero vamos con Gatell. El viernes pasado entrevisté al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el aeropuerto de Veracruz y me dijo que México tiene los recursos necesarios para enfrentar el tema del coronavirus. Sin embargo, también me dijo que ya hay pláticas del gobierno mexicano con sus pares del G20 a fin de saber cuál sería el tratamiento ideal o adecuado en términos médicos para tratar el tema del coronavirus. Ustedes que están con el tema, quisiera que me diera detalle si ya hay una recta, un tratamiento para tratar este tema. Con mucho gusto. Coincido con lo que dice el doctor Herrera. En México existen todos los recursos científicos, técnicos, la infraestructura, la capacidad del Sistema Nacional de Salud, incluyendo su componente de salud pública, que hace la vigilancia epidemiológica, que hace la prevención y el control de infecciones para manejar esta epidemia. Hemos insistido desde el inicio que de manera formal analizamos si cumplía o no los criterios para ser considerada una emergencia y determinamos que no cumple los criterios. Básicamente una epidemia, cuando podría convertirse en una emergencia, implica que o tiene una proporción de gravedad muy alta, o tiene una proporción de mortalidad muy alta, o afecta a ciertos sectores de la población que pudieran perturbar gravemente la funcionalidad social. Por ejemplo, el SARS de 2002, que también inició en China, característicamente tenía mortalidades muy altas y había una transmisión muy eficiente en los escenarios de atención de la salud. Entonces puso en riesgo la funcionalidad del sistema de salud en China, no en México. Entonces, todo este tipo de criterios corresponden a una disciplina técnica y científica que en el mundo se ha desarrollado por más de 35 años, que se llama la seguridad en salud. Y tenemos una serie de reflexiones al respecto, pero insisto, concluimos que no hay evidencia que sugiera que esta es una emergencia.
nacional. No deja de ser una epidemia, por supuesto, lo es, como hay muchísimas otras epidemias que ocurren todos los años, en este caso es nueva, pero no representa una amenaza en términos ni sanitarios ni en términos sociales o económicos. Ahora, respecto a conseguir una cura, la expectativa natural que todos y todas tenemos, en la sociedad tenemos, es en cuanto surge una epidemia, una enfermedad emergente, uno quisiera tener una vacuna y un tratamiento específico. Casi siempre las epidemias por coronavirus, por lo menos es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos unos 15 a 20 años, primero se acaba la epidemia por sí misma antes que se logre desarrollar un medicamento o una vacuna. Y la razón también está documentada por las ciencias de la salud y la epidemiología en particular. Este es un virus que puede causar enfermedad y la mayoría de las personas no enferman. Entonces hay que distinguir infección, que es adquirí el virus, está en mi organismo, de enfermedad. Tengo los síntomas, tengo fiebre, tengo dolor de garganta, tengo tos, etc. La gran mayoría es 90%, se puede infectar sin darse cuenta que se infectó. Sin darse cuenta que se infectó y ni se acuerda porque nunca tuvo ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni dolor de garganta, ni nada. Estas personas que se infecten desarrollan inmunidad. Todavía está en proceso de estudio científico, ha pasado muy poco tiempo, si esta inmunidad es eficiente o no y cuánto dura. Pero en general, por la historia de los coronavirus, se puede documentar que la inmunidad es bastante efectiva y generalmente de larga duración. En el momento que tenemos el inicio de la epidemia, todo mundo es susceptible. Pero conforme el virus se va propagando, insisto, en la mayoría de las personas sin que se den cuenta porque no les causa enfermedad, se van volviendo inmunes. En cierta manera es como un proceso de vacunación natural. El virus salvaje, el virus primario, va vacunando en cierto sentido, o en el mismo sentido que las vacunas, va inmunizando a las personas. En el momento en que se junta suficiente proporción, suficiente porcentaje de personas inmunes, el virus deja de transmitirse, porque si aquí yo me infecto y los que están junto a mí tienen inmunidad, yo ya no les infecto. Entonces, si hay un susceptible más para allá, hay una barrera que impide que yo transmita. Esto técnicamente se llama inmunidad de rebaño y es característico de cómo se agotan las epidemias. Y volvemos a decir también para la población que se preocupa de querer tener un tratamiento ya. El sistema inmune, el sistema de defensas, acaba con el virus, lo controla. En un periodo de 7 a 14 días, el propio sistema inmune elimina al virus y queda resuelta la infección y se queda con anticuerpos, con defensas para posteriores exposiciones al virus. Con el secretario, si me permite, por favor. Secretario, buenos días. En México, 3 de 4 mexicanos son obesos y tienen problemas coronarios, diabetes y demás. Y yo creo que ese problema está poniendo a México en una balanza, si no de bancarrota, sí de alarma por la cuestión de la obesidad y los problemas que traen. Sin embargo, el 26 de febrero, un juez, que no recuerdo exactamente ahorita el nombre, otorgó un amparo a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para que no le pongan en los productos como de Bimbo, Coca-Cola y todos esos productos chatarra que consumimos los mexicanos y que nos ha dejado, por lo menos en los últimos 25 años, en un grave problema de obesos. Les otorgó un amparo para que en los productos no aparezca el índice de grasas, de azúcares, de sodio y demás, y sales. ¿Qué va a hacer la Secretaría, que tiene un grave problema con el tema de la obesidad, así como yo diría que el tema de la obesidad en México es parecido a la corrupción? Porque el problema de la obesidad es grave, secretario, y usted lo sabe. ¿Qué va a hacer la Secretaría o cuál va a ser el actuar en contra de esta gente que sigue obviamente pues solapando arbitrariedades pues con la salud, que es lo más importante de los mexicanos? Sí, muchas gracias. Desde luego este es un ejemplo
de que la Secretaría de Salud del Gobierno en general está atento no solo a la situación de coronavirus, sino a la salud en general. Y en particular no vamos a abandonar esta necesidad de seguir trabajando en contra de esa sí es una epidemia, es la epidemia de obesidad, de diabetes, de hiperlipidemia y todo lo que lleva a enfermedades del corazón, hipertensión, etcétera. Refiriéndonos a lo que señala, efectivamente la norma del etiquetado fue revisada y en su instalación, en la forma de adecuación para después de su presentación, no ha terminado. Lo que ha solicitado, y bienvenido, bueno, bienvenido en el sentido que lo estamos revisando, el cuerpo jurídico, es que tienen ellos duda de cómo se instaló en esta reinstalación de la norma y piden para eso este amparo. Se está revisando y desde luego pues es uno de las interacciones entre los que favorecen la presencia de sus productos que desde el punto de vista salud requieren ese anunciado y que ustedes lo han visto también en las últimas semanas, 5 instancias internacionales de las más importantes de salud, desde la rectora de la OMS, felicitaron y señalaron que estas acciones son muy importantes y en particular lo logrado en México. Más aún, existe científicamente un trabajo reciente donde varios países, entre ellos Inglaterra, analizan, y otros países de Europa, analizan el efecto que ha tenido en Chile esas medidas de etiquetado, las cuales México va a hacer las suyas propias, desde luego basado en esta experiencia, principalmente para los niños, para cuidar la alimentación de los niños, que son desafortunadamente tenemos el primer lugar de obesidad. En ese caso, entonces, en consecuencia, a pesar de todos estos ejemplos que se están logrando, nosotros estamos tranquilos, estamos caminando por algo que exige la población, la sociedad civil y que científicamente está probado su efecto y les refiero en este trabajo muy reciente de OnePlus, se analizan los beneficios por países que no las han llevado, pero que lo ponen nuevamente, reitero, como ejemplo para el cuidado de la salud. Secretario, ¿cómo evitar o combatir esa epidemia que usted acaba de calificar, que es la obesidad? Usted como secretario de Salud, un importante tenista serbio dice que dejar de consumir gluten, obviamente el pan, el refresco y el azúcar, dejaría pues, básicamente abajo el tema de la obesidad. Usted como secretario, ¿qué le recomienda a la población? Porque a mí se me hace alarmante que 3 de 4 mexicanos sean obesos. Sí, efectivamente, pero no es la solución enfocar una sola fuente del problema. Esto es multifactorial, tenemos que, y se ha implementado así desde el 14 de febrero, el día... me recuerdo exactamente esa fecha del año pasado, se ha implementado progresivamente la atención de la obesidad con la prevención. La palabra mágica y que pronto vamos a integrarla en todos los problemas de parecido de lo que ha mencionado, tienen esa palabra y esa acción, la educación de la salud, de lo cual tenemos muchos déficits en todos los niveles y que se enfocará desde la familia, desde los niños en un programa que, repito, se empezó solo en ese aspecto de la alimentación nutritiva, que debe ser saludable, junto con ello la información y desde luego no solo en el niño, sino antes en la madre, que la madre, muchas madres en nuestra población desprotegida, están embarazadas y muchas son adolescentes desnutridas y obesas. Esa situación en que se conjuga algo de esto parecería surrealismo, pero es realidad. Y progresivamente esto se educa y se tiene la seguridad de que a través de la SEP, de la participación de las escuelas en forma importante, además de la familia, de la comunidad, tenemos a la escuela como uno de nuestros mejores integrantes y progresivamente el sistema de agricultura,
No podemos manejar nuestra propia y autóctona y muy saludable comida si no tenemos asegurado este insumo, el productivo, el agrícola. Y todavía más, sumamos recientemente al medio ambiente, porque ahí hay una gran beta de problemas que se pueden desde luego presentar y que tenemos que corregir: el agua y desde luego también los contaminantes del medio ambiente, que son parte de esto, y finalmente la operación de todo esto en una forma que desde mi punto de vista es la más clara que se ha adoptado en la Secretaría de Salud, con participación de los estados, para lograr este ataque de los múltiples factores para poder hacer esto una realidad, y lo vamos a desde luego a tener éxito. Presidente. ¿Les parece bien? 3 preguntas y luego general. Sí. Perfecto, súper. Perfecto, a ver usted. Y luego usted. Buenos días. Buenos días. Juan Hernández, del periódico Basta y del Grupo Cantón. Sobre estos casos asintomáticos que usted está mencionando, se ha mencionado que han sido en este caso de estudiantes que han estado en intercambio. He estado dando seguimiento de estudiantes que han venido, por ejemplo, de Querétaro, de Coahuila, en este caso de Chiapas. Ahí, ¿cómo ustedes están haciendo el seguimiento? Porque algunos han venido de China y ahorita que mencionaban de Italia. ¿Cómo le están dando el seguimiento a ellos precisamente por el hecho de lo que son de asintomáticos? Y por el otro lado, para el de la Profeco, pese a los llamados que ha hecho el presidente de no caer en el miedo, en la psicosis, pues ya se han desatado las compras de pánico. Ya no hay cubrebocas, el gel está escaseando. Incluso los medicamentos, bueno, en este caso también implicaría salud, los medicamentos para el control, en este caso de la influenza, pues están empezando a hacer una venta, ¿no? Aquí el asunto es si van a hacer algún operativo referente precisamente a, pues no sé, en este caso, si garantizar el abasto de cubrebocas, qué es lo que se va a hacer, o alguna campaña informativa, sobre todo porque prácticamente hicimos un sondeo apenas hace unos días, el viernes, en donde los comerciantes estaban buscando cubrebocas por la cuestión del surtido de alimentos, y de 20 centavos de un cubrebocas ahorita ya está costando $1, $2, hasta incluso 10, ¿no? Sí. Ya prácticamente se soltó el mercado negro de los cubrebocas. Muchas gracias. Gracias. Y también de los geles y los desinfectantes de superficies. Aquí me gustaría retomar, lo hemos dicho todos estos meses, no solamente desde que pasamos a este escenario de importación el viernes pasado, sino desde la fase de preparación. Las epidemias como fenómeno poblacional, fenómeno de afección poblacional, efectivamente hay las más clásicamente identificadas por la población son las epidemias de enfermedades infecciosas. Y a veces se subestima, se pierde la idea de que hay otro tipo de epidemias, y como acaba de señalar el secretario de Salud, las epidemias de enfermedades crónicas hoy son las que tienen la mayor consecuencia para muchos países, pero definitivamente para México. Para darles una idea, la mitad de las muertes que ocurren en nuestro país, la mitad, cada año mueren cerca de 600,000 personas, un poquito más de 600,000. La mitad de las personas que mueren por enfermedades que se asocian con una mala alimentación, por exceso de sal, por exceso de grasa, por exceso de azúcar, por exceso de calorías totales. Entonces, el enemigo grande hoy es precisamente esta carga de enfermedades crónicas. 3/4 partes de la población tienen sobrepeso o bien obesidad. El sobrepeso, la obesidad y la diabetes han sido declaradas emergencia nacional, es así. Desde 2016 se declararon una emergencia nacional. Y también, como decía el secretario, hay un elemento importantísimo que tiene que ver que comemos lo que está a la mano. Y lo que está a la mano, y tiene que ver con el tema de los precios, porque también suele ser más barato conseguir comidas, elementos de alimentación que no es saludable
y que tiene exceso de estos 4 elementos: sal, grasas, calorías y azúcares. Entonces, la alimentación no depende solo de lo que querramos comer, depende de lo que podemos alcanzar en el mercado, y por eso los etiquetados claros son importantísimos para que la gente tenga un punto de información que le ayude a elegir de manera fácil, de manera ágil, con transparencia absoluta, lo que tiene exceso de estos elementos. Lo digo porque precisamente el tema de cómo reacciona la sociedad ante los retos de salud a veces no tiene que ver con los riesgos reales, pero está perfectamente también descrito por la ciencia cómo los eventos nuevos son percibidos como más riesgosos que los eventos que van lentamente y que son antiguos, aun cuando la realidad sea que es incomparable el riesgo de los eventos antiguos o de larga instalación, como las enfermedades crónicas metabólicas asociadas con la mala alimentación. Ahora, sabiendo eso, las epidemias de enfermedades infecciosas, uno tiene que considerar 2 epidemias al mismo tiempo. La epidemia propiamente del agente infeccioso, en este caso el nuevo coronavirus, y la otra epidemia que es la del miedo. El miedo se difunde en forma epidémica. También hay múltiples estudios científicos sobre el miedo como un fenómeno epidémico que se propaga, se contagia de persona a persona, pero también por otros medios, como los medios de información, y genera reacciones de pánico que no tienen que ver con lo que realmente sirve. El uso de cubrebocas, ahí tiene usted uno en la mano, estos cubrebocas sencillos, clásicos que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegernos. Entonces, que todo el mundo lo sepa, si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Entonces, comprar este tipo de cubrebocas actúa como un mecanismo de tranquilización que uno busca, también es parte de la naturaleza humana, ante la incertidumbre, pues yo me protejo. Pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve. Lo que sí sirve, y hay que decirlo, es quien esté enfermo, quien tenga tos, fiebre, estornudos, ayuda a los demás, ayuda a la familia, si se pone uno de esos cubrebocas, porque entonces cuando le venga el acceso del estornudo, va a ser fácil que ese estornudo se tape, ¿sí? Lo mismo los geles y los desinfectantes de superficies. Hay que tener higiene en general, es bueno, pero no por el coronavirus. Hay que tener higiene, la higiene ayuda a disminuir la carga de virus, bacterias, parásitos, etcétera, en las superficies de contacto de uso común, pero no hay que tener medidas extraordinarias de comprar toda una reserva de este tipo de desinfectantes en aerosol o toneladas de cloro o nuevas moléculas. No existe tampoco una utilidad. Entonces, eso puede, espero, evitar las compras de pánico. Además, hemos dicho que el riesgo hoy de transmisión del coronavirus en México es considerablemente bajo. Ayer explicamos en la población china, ahí aún donde está la enorme mayoría de los 87,000 casos acumulados, con respecto a la población china, representa el 0.001%. 0.001% las personas que han estado infectadas por coronavirus. Entonces, nos interesa que estas compras de pánico no alteren y no induzcan este tipo de prácticas de especulación económica que efectivamente son reguladas y sancionadas por la Profeco. Las caretas que se usan en hospitales, aprovechando ya la vinculación del tema, son unas caretas que parece como una concha, generalmente de color blanco, de material rígido, y se conocen como N95. ¿Qué quiere decir esa misteriosa código N95? Quiere decir que las partículas que sean menores a 95 micras, una micra es la milésima parte de un milímetro, y las que sean menores a esa cantidad pueden pasar
pero las que sean mayores a 95 micras no pueden pasar. Muchos de los virus tienen un tamaño superior a las 95 micras y entonces esos cubrebocas, esas caretas N95 sí pueden reducir el paso, pero siempre y cuando se usen de manera correcta y consistente a lo largo del tiempo. Por eso hemos dicho, tampoco la población general tiene que correr a ponerse esos cubrebocas, pues se los pongo de manera muy ilustrativa. Se lo pone, se siente protegida o protegido y dentro de una hora ya le dio sed o ya le dio hambre y entonces agarra el cubrebocas N95 y se lo mueve para aquí a este lado, o se lo pone de gorrito, o se lo quita y bebe y ya se le olvidó volvérselo a poner. Entonces, realmente la protección es mínima. ¿Para qué sirven estos cubrebocas? El personal especializado de salud, médicas, enfermeros, todo el personal de salud, cuando lo usa, tiene conciencia de un protocolo con el que fue entrenada y entrenado a lo largo, no solo para ahorita, a lo largo de su formación como profesional, y entonces es más consistente el uso. Lo usa cuando está en contacto, en una situación de riesgo con el paciente, pero después ya se lo quita cuando ya no está esa situación. Entonces tampoco es un mecanismo, los N95, que sea de uso común en la población, es una pérdida de dinero, es una pérdida de esfuerzo que realmente no va a significar una protección significativa. ¿Sí? Recordemos, y lo hemos dicho muchas veces, el consumo debe de ser razonado. Para razonado compro lo que necesito. Si no tengo tos o gripa, no necesito el cubrebocas, lo acaba de decir el doctor. ¿Para qué voy y los compro? Yo altero el mercado como consumidor. Recuerden que empoderados como consumidores, nosotros modelamos el mercado. Entonces ese sería el primer comentario, es que no generemos una demanda innecesaria de este tipo de productos. Segundo, también tenemos videos en las redes sociales y en internet que son de hace años y los hemos actualizado solo en precios en las últimas horas, en donde enseñamos a la gente, si tiene gripe y tos, si quiere ponerse un cubreboca, cómo lo puede hacer en casa, con qué materiales y cuánto cuesta, y el gel también lo pueden fabricar en su casa, y así también bajamos la demanda de ese tipo de artículos. Y por último, en base a la ley, se establece que no puede haber aumentos injustificados que responden a la especulación. En consecuencia, hemos estado actuando en ese sentido. En el 2009 hubo un caso de Walmart y lo empezamos a monitorear desde hace un mes y efectivamente ha habido un acopio desmedido sobre todo del tema de cubrebocas por parte de esta empresa, y ha aumentado el precio porque lo venimos midiendo también semana con semana en ciertos negocios que pretenden especular, el caso particular de Walmart. Por eso hemos hecho requerimientos a los mayoristas y sobre todo a las grandes cadenas de información sobre precios de adquisición, precio de venta, fechas en que compraron, a qué precios, etcétera. Eso lo estamos monitoreando y estamos actuando como autoridad. Y si se pasa de rosca a alguien, vamos a aplicar la ley. Y eso lo estamos haciendo ya. Hubo requerimientos desde el viernes de la semana pasada de carácter oficial. Entonces estamos empoderando al consumidor con información, que es lo más importante, pero también estamos monitoreando y aplicando la ley en el mercado. ¿Es el requerimiento, o sea, de cadenas farmacéuticas? 8 proveedores que son de los más importantes en el país. Gracias. No, son procesos, no es de enchilame otras. Lo primero es un requerimiento y tienen su derecho a contestar y luego se les dan sus días, etcétera, de acuerdo a la ley. Los procesos apenas iniciaron la semana pasada y no los 8 presentan un problema real en el mercado. Es una medida preventiva en los 8. El único que tenemos un poquito más avanzado es el de Walmart. ¿Ya les parece? Bueno. Acuérdense que a las 7 de la noche, coronavirus.
O sea, porque si informamos, no hay psicosis, no hay pánico, no hay amarillismo. Esto ayuda mucho. Y además es información científica, técnica, profesional. Entonces, a las 7, todos los días, sobre el tema. Vámonos con 3 preguntas. Ahí. ¿Y quedó Isabel pendiente? Sí, tú. Buenos días, presidente Hans Salazar de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Preguntarle su opinión. En este momento, en estos días se ha siguiendo desarrollando el juicio contra García Luna en Estados Unidos y la Fiscalía misma que está señalándole pues que no debe de salir, y el juez que está en todo este procedimiento norteamericano, pues de la justicia norteamericana, también se ha señalado ya de manera formal que García Luna tiene todavía las redes alcanzan de manera fuerte, de manera poderosa en México, e incluso ellos han anunciado que van en contra de ellas. Yo le preguntaría, presidente, usted hace unas semanas precisamente instruyó desde esta mañanera que si había funcionarios públicos, que si había servidores públicos relacionados con nexos con García Luna, con toda esta red, serían renunciados o pediría su separación del cargo. ¿Le han reportado algo al respecto? Usted, con esta declaración de la Fiscalía en Estados Unidos, ¿qué avisora si esta red sigue teniendo tentáculos dentro del gobierno federal concretamente y en la iniciativa privada? ¿Qué usted respondería al respecto? Gracias. Bueno, en el caso nuestro no creo que haya funcionarios vinculados a García Luna. Me refiero a los negocios que se hicieron o que presuntamente, ¿no?, llevó a cabo, porque es un juicio que está enfrentando en Estados Unidos. Él fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. En ese tiempo es que se le están señalando sus vínculos con una de las bandas de la delincuencia organizada de México, para aclararlo. Y posteriormente se mantuvo relación con algunos servidores públicos, funcionarios de la administración pasada, incluso hubo pago de servicios a una de sus empresas en la administración pasada. O sea, son dos momentos. La investigación en Estados Unidos va a continuar porque él solicitó llevar su proceso en libertad, ofreció una fianza y le rechazaron la fianza porque consideraron que tenía un nivel de peligrosidad y podía escapar. Eso es la consideración de las autoridades de Estados Unidos. Y también se filtró el periodista del New York Times, aunque todo esto
hay que verlo con cuidado, porque no por tratarse del Wall Street Journal, New York Times, ya, ¿no? Son sentencias que nadie pontifique, que nadie sentencie hasta que se terminen los procesos judiciales y se presenten las pruebas. No puede haber juicio sumario y no puede haber cuestionamientos anticipados. Nosotros padecimos mucho de eso, de acusaciones falsas. Bueno, hasta me desaforaron, y linchamientos públicos en los medios de comunicación, guerra sucia. Entonces, despacio, hay que esperar. Según esta información del New York Times, hay socios de García Luna en el sector privado de México, o sea, gente que está actuando como empresarios. Esa es la información que existe. Vamos a esperar a que se investigue a fondo sobre este tema y esperar el resultado, no adelantar vísperas. Sí. Segunda pregunta, presidente, si me permite. El trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera se ha difundido bastante permanentemente y en estos últimos días, por ejemplo, con respecto al exgobernador Nayarit, el tema de las cuentas que se han bloqueado, la declaración desde Estados Unidos. Ha habido una actividad constante de la unidad por parte del doctor Santiago Nieto. Le preguntaría, en este tipo de investigaciones, ¿hay más exgobernadores que se sigue este tipo de líneas? Porque, bueno, cada semana, cada 15 días salen y nuevos casos y el tema es constante. El bloqueo de estas cuentas, ya lo decía, se hacía un corte, digámoslo así, a finales del año pasado, con respecto a este tipo de bloqueo y de, pues, ya eventualmente hasta confiscación, ¿no? Tanto de tema de inmuebles, tema de propiedades o, en este caso, de dinero. ¿Hay algún reporte que usted tenga y que nos pudiera compartir con respecto concretamente a exgobernadores que se estén siguiendo estas líneas de investigación? Y si pudiera eventualmente, o había usted también mencionado que pudiera estar viniendo periódicamente el doctor Santiago Nieto para poder informar con respecto a sus actividades y bueno, ya han pasado unas buenas semanas y no nos ha visitado el doctor. Quisiera saber si se mantiene el… Vamos a que venga, nada más que tiene que seleccionar algunos casos y explicarles que por el debido proceso no puede él mencionar asuntos que están llevándose a cabo en la Fiscalía, asuntos judiciales, a ver qué puede informarles en el marco de sus facultades y que venga aquí con ustedes, no hay problema. La instrucción que él tiene es de que todos los casos que se van registrando, todos los casos que se investigan, que se tiene información, pasan a la Fiscalía. No nos quedamos con nada. Ahora sí que ofrezco esa explicación a los involucrados
Yo no puedo archivar nada, porque imagínense si el presidente dice: esta carpeta no transita, se queda aquí, se congela, se archiva. No tendría yo autoridad moral. Entonces, todos los casos pasan. A veces hasta le digo a Santiago o a cualquier servidor: ni me informes, directo a la Fiscalía. O sea, porque ¿qué hago? Pues nada más saber de qué se trata, pero no nos corresponde a nosotros. La Fiscalía tiene independencia, es autónoma. Lo que nos corresponde es, si se tiene una información de lavado de dinero, una información sobre corrupción, que esta unidad de inteligencia financiera haya detectado, pues de inmediato darle trámite, ¿no?, de conformidad con la ley. Entonces, vamos a pedirle a Santiago que venga esta semana a informar hasta donde pueda. Él les va a explicar qué puede, qué no puede. Ustedes tienen todo el derecho a preguntar y él les va a decir si puede contestarles o no. Vamos con Isabel. Bueno, luego tú, y es que se quedó aquí. Gracias, presidente. Dos temas. Uno, este fin de semana surgió una información en el caso de la niña Fátima, que tendría que ver con que no se le va a dar la recompensa a la tía de Mario, uno de los homicidas de esta pequeñita. Yo recuerdo que en días pasados usted aquí, en este espacio de la conferencia matutina, elogió el comportamiento de la señora, de la tía de Mario, justamente porque el interés primordial de esta persona fue el que se hiciera justicia, que se haga justicia. Ahora dicen las autoridades de la Ciudad de México que ella no ayudó a la localización de los homicidas. Me gustaría saber cuál es la sugerencia respetuosa que usted le haría a las autoridades de la Ciudad de México para que esta señora, que se queda al cuidado de los hijos, que quedan pues desamparados por la terrible situación, pueda salir adelante, y sobre todo por el riesgo que como persona, al haber denunciado un hecho delictivo tan monstruoso, pues se encuentra. Esto por un lado. Y por el otro, presidente, pues del avión presidencial, dos cuestionamientos. No sé si estoy bien o estoy mal. ¿Hoy inicia la venta de boletos de la Lotería Nacional del avión presidencial o cuándo empieza? Y sobre el mismo tema, ¿dónde va a ser este sorteo? Antiguamente el kiosco morisco de Santa María la Ribera pues fue la sede de la Lotería Nacional. Como memoria histórica viva, ¿ustedes han pensado incluso en llevar a cabo este sorteo el 15 de septiembre en este lugar? Gracias. Bueno, acerca de lo de la señora que ayudó para saber sobre este lamentable y brutal asesinato de la niña Fátima, debe el gobierno de la ciudad cumplir con su compromiso y informar sobre el apoyo que dio la señora. El informe que se tiene es de que sí ayudó la señora. Hubo trabajo de investigación también. Hay cosas que por el debido proceso el sigilo no se puede decir. Claro. Pero hubo investigación, hubo inteligencia. Actuó muy bien el gobierno de la Ciudad de México. Y esto también marca la diferencia. Son crímenes
horrendos, que duelen mucho, que generan indignación, preocupación, pero no hay impunidad. El que la hace, la paga. No es de que se comete un crimen y hay impunidad. Eso se terminó. Puede ser que lleve tiempo, porque hay que hacer investigaciones, pero se trabaja todos los días para el esclarecimiento de crímenes y el castigo a responsables, porque no hay impunidad. O sea, no es el tiempo de Calderón, en que el secretario de Seguridad Pública era García Luna. Ya, para que también se estén quietos los conservadores. O sea, lamentamos mucho que esto suceda, pero estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad, y no hay impunidad. Y por eso le agradecemos a la gente, y qué bien lo de la señora, que nos ayuden, porque la gente ahora está más consciente, más informada. Es un pueblo avispado. Tenemos ojos por todos lados, oídos por todos lados, que nos ayuda la gente. Entonces, cualquier situación rara, extraña, se informa y nos ayuda. Además de que hay inteligencia, imagínense, porque ese es otro cambio, lo tengo que decir. Antes el CISEN se dedicaba a espiarnos a nosotros, a los opositores. Eso ya no existe. No estamos espiando a los opositores del gobierno, no estamos espiando a ningún conservador. Pueden hablar por teléfono con toda tranquilidad. Nosotros no estamos escuchando conversaciones de opositores, de periodistas. Eso ahora nos permite que la inteligencia se dedique a al trabajo de esclarecer crímenes, a lo que tiene que estar dedicada la inteligencia. Y nos ha ayudado mucho. Y es muy bueno el trabajo que han desarrollado. En el caso de la tía de Mario, los Levarón, el trabajo de inteligencia nos ayudó mucho para saber sobre los involucrados en estos también horrendos asesinatos, ¿no? Entonces, sí vamos a que el gobierno de la ciudad, que además está actuando muy bien, revise este caso de la señora y si ella contribuyó de la manera que haya sido, porque también si no encubrió, claro, eso es una ayuda. Además, y le habló a la policía. Y le habló a la policía.
Sí. O el no haber encubierto, siendo incluso su familia. Es un ejemplo. Entonces, lo otro que me preguntaste. Lo del avión presidencial, la venta de los boletos de la lotería y lo del kiosco Morisco. Proceso ya de distribución, ya pronto ya vamos a dar a conocer cuándo empieza la venta al público. Todavía no lo queremos hacer porque queremos que estén ya distribuidos los boletos. ¿Ya empezaron a distribuirse? Ya se empezó a hacer el trabajo de impresión, de distribución. Yo creo que esta semana, a lo mejor mañana les informo, porque hay muchos amigos, mujeres y hombres, billeteros, porque van a preguntarles sobre cuándo va a salir el boleto. Y ya vamos a informar para que ellos también puedan decir, porque es una red, o sea, hay distribuidores autorizados y a partir de ahí baja los billeteros. ¿Para el 15 de marzo, por ejemplo, ya estarían empezándose a vender los primeros? Sí, yo creo que hasta antes, o sea, pero mañana les voy a confirmar. ¿Y dónde se va a llevar a cabo? No tenemos todavía decidido, a lo mejor mañana ya les informo. Gracias. Pues es posible que a finales de este mes, como se tenía pensado, porque lo que se busca es que ya venga certificado con todo el servicio, y para abril o para mayo vamos a empezar a visitarlo. Ya me entró la curiosidad y les voy a invitar. Vamos a ir, a lo mejor hacemos una mañanera ya. Buenos días. Sí, me voy a subir, y ahí vamos a imaginar todos de que vamos en vuelo. Bueno. No, en el aire no, pero sí en el avión. O sea, tiene 80 lugares. Sí, porque hay mucho polvo en Santa Lucía. Aun cuando hay un plan de remodelación, que eso también lo vamos a informar, sobre el programa de remodelación del actual aeropuerto, porque se va a ampliar en salas, se está trabajando en eso. Esperemos que todavía lo que es el avión presidencial, el andén presidencial, se mantenga y ahí podamos tener el avión hasta septiembre, cuando menos. Hola, buenos días, señor presidente. Fíjese que ahora en Querétaro circuló un video de una escuela hablando de la seguridad de los niños, un video donde un director de una escuela primaria de satélite en Querétaro tapaba las cámaras de video. Entonces me llamó la atención, hablando ahorita del tema de la seguridad de los niños, y contacté a la presidenta de padres de familia de esa escuela, y sí, me mostraba incluso evidencia de cómo bloqueaba el director de la escuela, del turno vespertino, las cámaras. Y esa aportación la hicieron los padres de familia, esa inversión de las cámaras la hicieron los padres de familia. Hablando de lo que usted ha comentado, de que ya los padres de familia van a manejar ese recurso, y yo creo que parece que a lo mejor va a haber un cierto bloqueo o boicot por parte de algunos directores o maestros de escuelas con este recurso. Entonces me hace un tema muy grave realmente, ¿no? Y le tengo otra pregunta. Bueno, pues eso se toma nota y vemos qué escuela es, no se debe de permitir. Sí.
¿Y la otra pregunta? La otra pregunta, también me han contactado mucho la gente en Querétaro porque el año pasado en el tema de las tandas hubo más de 40,000 solicitudes, de las cuales 9,000 cumplieron con el requisito y nada más se dieron 2,000 tandas allá en Querétaro. Entonces como que se ha creado como que una inconformidad, lejos de que sea algo, digo, sabemos que es un beneficio, pero como que se ha creado más que más bien una inconformidad en este aspecto, ¿no? de las tandas. Y no me presenté, yo soy Alberto Marroquín Espinosa, vengo de Frecuencia CAT, Jaime Farías informa desde Cancún y es ahora AM desde Querétaro. Bueno, pues vamos a pedirle a Rocío Mejía, que es la que maneja este programa, junto con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que nos presente el programa. ¿Cómo va el de tandas para el bienestar? Si les parece. Okay, gracias. ¿Sí? Y que sea por estado. ¿Cuántos créditos se han entregado por estado? ¿Cómo va el programa en general? A ver. Presidente, soy Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Quisiera pedirle, por favor, un comentario acerca de su gira por Tabasco. Vimos ayer en un evento que pues hubo gritos, yo sé que no fueron hacia usted, pero usted amagó con cancelar su discurso. Ahí la oposición ya dice que se acabó la luna de miel. En este sentido, ¿cómo lo toma usted? Vemos incluso que hay algunas encuestas que hablan de que baja la aprobación hacia su gobierno. Esa sería una primera pregunta, por favor. Pues estamos bien, miren, ayer lo que dije es que hay que separar la grilla, la politiquería de la transformación de México. Son dos cosas distintas. Y es muy latoso el que muchos estén anclados en la politiquería, que se hayan quedado en el almanaque, en las prácticas del antiguo régimen. Entonces, si no digo nada, estoy aceptando, tolerando algo que considero no ayuda. Y yo pues siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Debe de hacerse a un lado todo eso, porque vamos a un acto, informamos, puede ser Tabasco, puede ser Chihuahua, va un presidente municipal que no les cae bien porque hay otros que tienen diferencias con este presidente municipal, hasta por cuestiones partidistas, pues, o gobernadores. Entonces aprovechan que esté el acto para la rechifla, para hasta humillarlos. Y entonces yo no quiero que los actos nuestros, claro que somos respetuosos y que cada quien se manifieste y somos libres, pues por eso yo también hago uso de mi derecho a la réplica, pero vamos a informar sobre el avance de los programas. Vamos a dar a conocer acciones de apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, el apoyo educativo, lo que estamos haciendo en salud. Son cosas muy importantes. Y a recoger los sentimientos de la gente en función de eso, no de quienes ya están en campaña.
porque no es nada más para presidentes municipales o gobernadores, es que hay campaña también ahora para ser dirigentes de secciones sindicales. Entonces, la única cosa que planteé fue, a ver, grilla no, política sí, vamos a lo que nos importa. Ese fue el planteamiento. Acerca de mi popularidad, estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando y también pues sufrimos desgastes, porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol, y desquiciados. No les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos. No les gusta que se considere delito grave la facturación falsa, que se haya aprobado lo de la extinción de dominio, porque robaban y podían ir hasta la cárcel, pero luego salían y les devolvían todos sus bienes. No les gusta el instituto para devolverle al pueblo lo robado. No les gusta que la corrupción sea delito grave. Entonces, sí, hay una reacción, pero nada también que sea significativa, preocupante. Le meten y le meten y le meten y le meten. Dice, ya perdió 3 puntos. Pues sí, ¿no? Entonces, digamos, reconoce desgastes, pero que no se ha acabado esta luna de miel con los ciudadanos. Ellos nos siguen apoyando. Sí, tengo el respaldo, no, si no, ya lo dije, además, hay 2 cosas. Una, que es voluntaria. El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque, Chiapas. Así, de claro. No voy a estar como hay algunos presidentes que tienen el 10, el 15% de aprobación, el 20% en sus países, y ahí están. ¿Cómo va uno a gobernar así si no tiene uno respaldo de los ciudadanos? Nada más es por el cargo, y yo no estoy aquí por eso. Yo no luché por el cargo, yo lucho para transformar al país. Por eso no vamos a dejar de llevar a cabo los cambios. O sea, y está cantado. Va a haber reacción. Además, respetamos a los conservadores, opositores, porque nosotros queremos acabar con la corrupción y queremos que lo que ellos se embolsaban, que era mucho, se le entregue al pueblo y sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre. Y lo segundo, que también es interesante, bueno, también dentro de lo primero, sí, es que estamos resistiendo sin publicidad.
sin pagar publicidad. ¿Cuánto pagaban de publicidad para que les quemaran incienso a los gobernantes? Se llevaban 6, 8 mil, 10 mil millones de pesos al año. No, me duele. No. Que sigamos bajando, no le hace. Nada más que no sea mucho, que sea así, 3 puntos cada 3 meses, ¿no? Porque lo segundo, y esa es una gran oportunidad para el conservadurismo, es que ya se estableció la revocación del mandato. Y en el 22 yo me voy a someter a la revocación del mandato y se le va a preguntar a la gente: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Entonces, ¿qué les digo a los conservadores? Échenle ganas, ahí la llevan, apúrense. Presidente, y la segunda pregunta sería, ya se ha dicho que no hay características para asegurar que hay una emergencia sanitaria por el coronavirus. En este caso, de ser así, si pasara, ¿usted evaluaría medidas extraordinarias, por ejemplo, cancelar la conferencia matutina o definitivamente no pasaría? No, brincos dieran. Imagínense si no pagamos publicidad en la telera, en la radio, en los periódicos, o sea, sí hay compra de espacios y de tiempo, pero no como era antes. Si no tuviésemos esto, ahí sí me bocabajean, pues, nos tumban. No, tenemos que estar informando a la gente. ¿Sí? ¿Quién siempre me ha sacado adelante? Siempre me ha sacado a flote en los momentos más difíciles, el pueblo. ¿Qué no querían meterme a la cárcel? Me desaforaron cuando fui jefe de gobierno. Y habían hasta elaborado orden de aprehensión. ¿Quién me sacó adelante? ¿Quién me sacó a flote? El pueblo, porque el pueblo es mucha pieza y el pueblo no es tonto y ya no es el tiempo de antes. Eso que decía Lucas Alamán, el padre del conservadurismo, lo que le decía Santana después de la tragedia, después de que nos quitaron más de la mitad del territorio y tuvo mucha culpa Santana. Le decía: véngase, estaba en Colombia, regrese, no tenga problema, nosotros manejamos la opinión pública porque nosotros tenemos el control de la mayoría de los periódicos. Y sí, fíjense, regresó Santana después de la tragedia, después del gran zarpazo. Y desde que bajó, desembarcó en Veracruz hasta que llegó a la Ciudad de México, aplauso. Y vino todavía a convertirse en Alteza Serenísima y a vender otra parte del territorio nacional. Porque sí, los conservadores tenían el control de los medios. Bueno, Goebbels, que decía: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Pero ¿saben qué? Somos dichosos. Eso se acabó. En estos tiempos. Pero hace poquito se derrumbó. Antes era imposible tocar a los intocables de los medios.
ahí está ese libro muy bueno de este periodista. No, de Negri. El autor, Enrique Cerda. Muy buen libro. Sí, se llama El vendedor del silencio. O sea, para entender cómo era el teje-maneje. ¿A dónde está? Ah. Entre otras cosas, porque le dice, regrese y restablezca los privilegios de las corporaciones y no pasa nada. Estos son los puntos, pues, esenciales de nuestra política que hemos debido exponer franca y lealmente, como que estamos muy lejos de pretender hacer misterio de nuestras opiniones. Y para realizar estas ideas se puede contar. Para realizar estas ideas, ¿cuáles son esas ideas? El establecimiento o restablecimiento del conservadurismo. Se puede contar con la opinión general, así se le llamaba antes a la opinión pública, la opinión general, que está decidida en favor de ellas, de esas ideas. Y que dirigimos por medio de los principales periódicos de la capital y de los estados, que todos son nuestros. Estamos hablando, ¿es 52 o 50? 51, 52, 53. A ver, 1853. 1853. Estamos hablando de 80 años antes de Goebbels, más o menos, ¿sí? Bueno, pero todo esto es lo que hizo crisis. Esto fue lo que se está desmoronando. Por eso, la mañanera y la importancia de las redes. Las benditas redes, porque ya son otros los medios de comunicación. Ya no es que una lanzada en medios va a tumbar a un gobierno, porque ahora la gente tiene información. A nosotros en la oposición, lo he dicho muchas veces,
nos tenían bloqueados, nos rodeaban, era un cerco informativo. Aquí un día les voy a contar de todo lo que sucedía en medios, ya les he contado. Habían programas de radio de los más avanzados que nos daban oportunidad una vez cada 6 meses. Me entrevistaban para pagar la cuota de progresismo y demostrar que eran plurales cuando estaban entregados al poder y se dedicaban a callar y obedecer. Entonces nos daban oportunidad. No sé si ya les conté lo del finado Zabludovsky, que era de los pocos que nos daba oportunidad y le apretaban. ¿Y saben cómo abría la entrevista? Y a mí no me importaba, porque yo lo que quería era ser escuchado. Y ahora, espérate, yo quería ser escuchado y decía, no que él había pedido la entrevista, decía, nos pidió usted tomar la palabra. ¿Quiere usted dar a conocer algo? No me hacía ninguna pregunta. Y yo agarraba y me iba de corrido. Ahí sí hablaba rápido. Ahí sí no era como siempre, ¿no? ¿Para qué? Para invitar a la gente, porque teníamos un acto en el Zócalo por alguna razón y era la manera de comunicarnos. Entonces le agradezco mucho pues a la memoria, le agradecí siempre al licenciado Zabludovsky, al finado Zabludovsky, y así otros. Pero paladines y paladinas de la libertad, lo que diga mi dedito, no había posibilidad. Entonces ahora es distinto, pero es importante, ¿no?, continuar con la información, con la mañanera. Lo que sí estamos descartando, no del todo, está en estudio, es que no haya sábado y domingo. Oiga, presidente. A ver, porque él me está ya diciendo que... Solo le quería... Presidente. Gracias. Buenos días. A ver, espera, que vas a tener que seguir esperando. Solamente le quería, por último, por favor, presidente, quisiera preguntarle cómo ve la manifestación de los chicos universitarios allá afuera. ¿Los va a recibir alguna comisión? ¿Están exigiendo justicia por el caso de Puebla? Por favor, gracias. Sí, se les va a recibir, se les va a recibir. Ya existe una comisión, aquí está Leticia Ramírez, de Atención Ciudadana. Oh, sí, gracias. Yo sé esperar, me he esperado mucho tiempo para que llegara la Cuarta Transformación. Mi pregunta es para Salud y Profeco. En Tamaulipas tenemos una comisión, se llama las Comapa,
son las que se encargan de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado. Entonces, ahí tenemos el problema de que hay estudios de personas que en estos momentos se vuelven a reunificar para hablar de la contaminación de las lagunas, para hablar de la contaminación de esas lagunas que al final de cuentas es del agua que consumimos y del río. Entonces, tenían a alguien en Profeco, pero cuando ibas a poner la queja estaba alguien de la Comapa ahí, en la zona conurbada, Tampico, para ser preciso. Y entonces había, en aquellos tiempos, como dicen, de la corrupción, entonces pues no pasaba nada. Yo quiero confiar que ahora, si se va a poner una denuncia, pues la Profeco va a actuar. La salud tiene que ver qué estamos consumiendo de agua. Hay un rector de una universidad que la ha invertido a ver cómo es el tratamiento en Nuevo León y cómo es en Tamaulipas. Y al final de cuentas nos dice que estamos consumiendo agua que no es potable para el consumo de nosotros, de los humanos. Pero no hay donde quejarnos, ni salud se aboca al problema, ni tampoco Profeco. Esa sería una primera pregunta. Cualquiera, ustedes pueden. Nosotros estamos llevando un caso puntual, incluso el viernes pasado estuve en Conagua platicándolo, en el puerto de Veracruz y Boca del Río, porque el servicio de agua potable, como muchos otros servicios, nos compete desde el punto de vista del consumidor a Profeco, desde el punto de vista de contaminación a Profepa, que es otra dependencia, pero desde el punto de vista del consumidor a nosotros, en cuanto a calidad del agua, y lo hacemos de manera conjunta con COFEPRIS, que es dentro del sector salud. Si recibimos una denuncia, actuamos. Ese caso en particular en Tamaulipas no lo tenemos reportado como una queja. Tenemos quejas en Cancún, Riviera Maya, en la ciudad de Puebla, la zona metropolitana de Puebla, y en Veracruz y Boca del Río. ¿La denuncia la tendría que hacer de manera personalizada a cada ciudadano o cómo sería para que ustedes entraran? La pueden hacer hasta por internet, una sola persona. Ok, gracias. Solo muy brevemente, gracias presidente, solo muy brevemente, la parte de salud, esto lo coordina el Sistema Federal Sanitario, que depende de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. No perder de vista que la provisión de agua potable es una atribución municipal, dado el artículo 115 de la Constitución. Entonces, quien debe garantizar el servicio de agua potable en todos los municipios es la autoridad municipal. Pero todos los estados tienen una comisión estatal para la protección contra riesgos sanitarios, en unos pocos casos